Bonito día para toda nuestra comunidad yarmaleña, qué rico acompañarles otro día más en nuestro programa Luces, Cámara y Mujeres. Y bueno, hoy con una súper invitada, ella es Stephanie Giraldo, ella es la comunicadora de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco alrededor de la fotografía, y es que Estefa está acostumbrada a estar detrás de las cámaras, pero no tanto enfrente. Entonces, bueno, también es un poco encontrarle este sentido y esta magia a lo que es la fotografía y todo este escenario audiovisual que se crea alrededor de las cámaras. Estefa, ¿cómo estás? Regálanos un saludito. Hola, un saludito muy especial a las personas que nos ven a través de este maravilloso programa que se realiza desde la Oficina de las Mujeres y Equidad de Género. Encantada de estar acá. Como bien Luisa lo decía, soy muy acostumbrada a estar detrás de cámaras, pero estar delante de cámara uno se siente un poquito nerviosito. Entonces, muchas gracias por la invitación, Lu. Encantada también de poder compartir un poco sobre este tema que Luisa me propuso, hablar de fotografía y cómo se correlaciona con muchos aspectos de nuestras vidas. Bueno, Estefa, también es necesario entonces que contextualicemos un poco a nuestra comunidad yarmaleña con respecto a qué es la fotografía, porque pues digamos que todos y todas tenemos en nuestros celulares, ¿cierto? La cámara, la posibilidad, ya el acceso fácil a una fotografía, pero en realidad también como cuál es ese concepto teórico detrás de la fotografía. Bueno, la fotografía básicamente es la obtención de imágenes a través de una acción química dada por la luz. Digamos en una traducción simple, hablamos de la fotografía como el arte de pintar con luz. Si no tenemos luz, bien sea natural, artificial, pues no podremos obtener imágenes. Desde el inicio de la fotografía pues hablábamos de algo que se llama el cuarto oscuro, que era una habitación grande, oscura, en la que a través de unos espejos se hacía pues como ese proceso químico de la fotografía con relación a la luz. Obviamente esto ha ido avanzando hasta lo que tenemos hoy, pues como las cámaras digitales, las cámaras de los dispositivos móviles, pero más allá, digamos, de una respuesta técnica sobre qué es la fotografía, cuando hablamos de la fotografía como la manera de plasmar un momento, una realidad, plasmar las emociones, un recuerdo, eso es lo que nos permite la fotografía. Creo que más allá de los tecnicismos, la fotografía nos ayuda a hacer memoria, a generar recuerdos, porque si bien capturamos un momento y lo vemos en años posteriores, estos recuerdos, estas imágenes nos transmiten sensaciones y nos hacen volver a ese pasado, incluso recordar quién tomó la foto, con quién estaba, qué momentos estaba disfrutando. Entonces creo que esa es la verdadera magia de la fotografía, podernos adentrar a recuerdos, a sentimientos, a sensaciones en las que podemos expresar un montón de cosas. Muy bien lo mencionabas con respecto a las historias detrás de la fotografía, y es que yo creo que cada uno y cada una tiene en su casa por excelencia un álbum familiar de fotografías que están llenas de esas memorias, y es bien interesante porque, o sea, el registro de la fotografía y de la historia de la fotografía ha sido bien interesante. Pues primero era como esta dificultad para acceder a las fotografías, y ahora pues ya toda la facilidad del mundo con la tecnología. Pero también yo creo que la esencia de la fotografía está en esas emociones que transmiten. No es solamente una imagen, es qué hay detrás de la imagen, o sea, cuáles son los colores que tiene esa imagen, cuál es la historia, el recuerdo vívido que hay por contar. Y yo creo que también esa es, como bien lo decías vos, esa es como la magia de lo que transmite la fotografía.
Estefa, ¿cuál fue como esa conexión personal o qué te llevó a ti a ser conocedora y por demás profesional en la fotografía? Bueno, referente como a los varios temas que de pronto mencionaste, bueno, quiero hacer una acotación. Claro, o sea, la fotografía ha evolucionado tanto que más allá de esa sensación personal que cada persona pueda hacer lectura de las fotografías que tengan en su casa o que les hayan tomado, pues imagínate antes cuando estaban las cámaras de rollo, se tomaba la foto pues del evento, tenías que esperar un tiempo para que la revelaran, te la entregaran y luego te das cuenta que la foto pues quedó alguien con los ojos cerrados, quedó borrosa, pues sucedieron un montón de cosas y es como que creo que ahora la tecnología pues nos ha facilitado también un montón esto de tener pues fotos rápidas, instantáneas, que puedas ver, seleccionar, borrar, repetir y demás. Por otro lado, creo que doy gracias a mi mamá porque ella siempre fue una mujer que le encantaban las fotografías, entonces siempre tenía la camarita pues con el rollito, entonces mi hermana y yo tenemos un montón de álbumes, de fotos, de momentos, de situaciones cuando éramos niñas, entonces gracias a ello pues como que permitirse recordar, poder tener ese privilegio de tener pues un montón de memorias e incluso no verse cuando uno era niño, cuando era uno un bebé y como, ay, ve, así soy yo, esta soy yo llorando, esta soy yo en determinadas situaciones, entonces creo que son cosas para agradecer. Por otro lado, pues mi madre siempre le gustó la fotografía, pues nunca la estudió, nunca pues tuvo como digamos un mayor conocimiento, pero siempre la recuerdo con una cámara en la mano, en los paseos, en los eventos familiares, hágase aquí, hágase allá, pose, sonría, no llora, pues era como la fotógrafa pues de la casa y siempre fue como que a ella le gustaba mucho hacer esto como un hobby. Entonces, digamos que a partir de allí también nace como ese interés por la fotografía, pero también como muchos desencuentros. Digamos, yo en algún momento en mi adolescencia amé y odié la fotografía por lo mismo, porque ya cuando crecimos mi mamá ya no era la que tomaba las fotos, sino venga, tómeme fotos a mí. Entonces uno estaba en un paseo familiar en algo, la foto aquí, foto allá, y uno ya era como, ay mami, disfrutemos el momento, ay, foto aquí, foto allá, no. Entonces ella siempre decía, es que las fotografías eran algo memorable porque para ella le causaba esa sensación que hemos mencionado, era como poder mirar al pasado, poder decir estuve en este lugar, disfruté y estoy pues yo aquí, entonces esa fue como la forma en que siempre concebí la fotografía, pero como ya en esos aires de adolescentes era como ay no, qué pereza. Posteriormente estudié comunicación audiovisual, entonces tuve como un acercamiento a un mundo pues de muchas cosas desde el audiovisual, ¿cierto? Desde la parte del video, desde la parte de la fotografía, desde la parte del sonido. Entonces como que aprendí, pues me enseñaban un poquito de cada cosa, ya cada quien pues se va quedando como con lo que va teniendo afinidades. Entonces ya es cuando posteriormente me empiezo a interesar como por la fotografía. En este momento sigo todavía como en esa búsqueda, en esa exploración de estilo, de qué de ese campo fotográfico me llama la atención, pero aprendiendo mucho desde el tecnicismo, pero también como de ese valor emocional y digamos ver la fotografía también como una herramienta de empoderamiento, digamos, de sanación, y eso va más ligado como hacia lo personal y como también estos conceptos que voy fortaleciendo o propiciando en mí, pues los puedo compartir también con otras personas que también les pueda ayudar y que también puedan ver como la fotografía como una conexión y una herramienta que les pueden aportar mucho a su desarrollo personal.
Hay dos cosas, Estefa, que vos mencionaste que a mí me parece muy valioso, como entrar a conectar un poco, y es la primera, también este asunto como de la interpretación. Vos mencionabas que tu mamá era la de la cámara siempre, y resulta y sucede que, por ejemplo, cuando inclusive una se sienta a ver las fotografías de sus familiares cuando eran bebés, cuando están haciendo la primera comunión, ¿cierto? O sea, uno se siente como en un mundo distinto. Y entonces es como empezar a imaginarse cómo era la vida en ese lugar, en ese momento, cómo fue por ejemplo, esa adolescencia de los padres y madres que muchas veces digamos que son como partes de la historia oculta, y que yo creo que también a través de la fotografía digamos que se revelan un poco y te dan como una pequeña probadita de esos mundos anteriores. Y la segunda es esto último que mencionabas con respecto al empoderamiento, y es que la fotografía, o sea, ya no es solamente como el yo retrato el momento, sino que inclusive me retrato yo y mis propios cambios y cómo voy evolucionando. Hoy tenemos las conocidas selfies, entonces yo vengo y estoy en un lugar y me tomo una fotografía de mí misma. Y sí, porque estoy en el lugar, pero yo creo que también hay un asunto muy interiorizado, un trasfondo que vale la pena reconocer, y es cómo entonces la fotografía nos ayuda en ese reconocimiento del ser, y yo creo que ahí nos podemos detener un poco y preguntarte entonces cómo la fotografía nos ayuda en este proceso. Vos decías algo así como que era un proceso también un poco terapéutico, y que inclusive hay muchas personas a las que no les gusta fotografiarse. Entonces, ¿cómo la fotografía nos ayuda como en ese proceso de autoconocimiento y reconocimiento por demás? Bueno, claro que sí, Lu. Acá hay dos aspectos muy importantes, pues como a los que me gustaría hacer referencia, y es que por un lado tenemos la fotografía terapéutica, que si bien cuando hablamos de conceptos generales de la fotografía, podemos decir que la fotografía es una herramienta que rompe barreras y que a su vez rompe como, digamos, esos planos de la lingüística, ¿cierto? Porque a través de la imagen, pues te pueden contar una historia, o vos simplemente al ver una fotografía sacas tu propio concepto de esa imagen, así el concepto del fotógrafo, digamos, o la fotógrafa haya sido, digamos, otro. Eso por un lado. La fotografía, digamos, cuando la hablamos de manera terapéutica y que aporta a ese autoconocimiento de nosotros, es porque de cierta manera nos lleva a interiorizar y a entender cuál es el autoconcepto que tenemos, es decir, cómo soy yo como persona. O sea, ahí ya entra la parte del yo, qué caracteriza a este ser humano, y vienen otros temas de la autoestima, y es cómo acepto lo que soy yo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con mi yo físico, con mi yo emocional y con todo lo que representa pues este ser humano que está acá. Y por otro lado está la autoeficacia, que es cómo yo me desenvuelvo, cómo yo me relaciono frente a diversas situaciones que me pone la vida. Entonces, se habla, digamos, de la fotografía terapéutica más o menos en los años 80, se empieza como ya a hablar como tal de esta herramienta. Y ahí, pues, según leía y según las fuentes, se le atribuye pues como a la pionera de esta forma de sanación personal, a una fotógrafa que se llama Jo Spencer. Es una británica que utilizó su arte, es decir, era una fotógrafa, utilizó este arte como una herramienta de curación, de representación y visibilización de una enfermedad que ella tenía, que era el cáncer de mama. Entonces ella lo que fue haciendo fue un registro fotográfico de su día a día, de su semana a semana, según su estado emocional. Entonces con esto ella podría no solo autoevidenciar qué estaba pasando en su ser frente a esta enfermedad, sino también cómo podría hacer entender a los demás lo que a ella le estaba pasando. Entonces, cuando hablamos de una fotografía
terapéutica o ligada a la arte terapia, no lo debemos confundir con algo que era como otro tema que, una palabra que mencionaste, y son las selfies. Si bien hay una delgada línea y pues todavía hay unos debates pues muy fuertes frente al tema de las selfies, y es que hay personas que generan un trastorno de me tomo fotos, me tomo selfies y las tengo que subir a las redes sociales buscando un tipo de aceptación, aprobación de lo que están haciendo, de cómo están posando o de cómo están vestidas. Entonces esto ya, digamos, se le atribuye más como a un tipo de trastorno que va más ligado a una baja autoestima, entonces estás buscando aprobación. Cuando hablamos de la arte terapia, digamos en la fotografía o la fotografía terapéutica, son maneras más profundas de reconocimiento de esa esencia, de una determinada situación también que está pasando, caso como lo que les contaba pues de la fotógrafa que tenía cáncer de mama y estaba pues como haciendo un registro como de su día a día. Cuando hablamos también de la fotografía como forma de autoexplorarse y entender y autoconocerse, también es esa evolución, ¿cierto? ¿Cómo me conozco cuando era un bebé, cuando fui creciendo, cómo fui evolucionando hasta lo que soy ahora? Va también ligado a temas muy personales, y es que hay personas pues que de pronto se les dificulta, por ejemplo, las interacciones sociales, se les dificulta pues cómo expresarse, y ven en la fotografía una forma de expresar eso que no pueden decir mediante las palabras. En uno de los talleres que en algún momento hicimos del Club Sororo, de la Oficina de la Mujer, una chica, recuerdo una chica que contaba que a ella le gustaba tomar fotos de atardeceres, de su gato, y ya como que tenía muy claro las fotografías que a ella le gustaba tomar, y ella decía, a mí cuando estoy enojada o cuando me siento triste, tomo fotos y se me olvida lo que me está sucediendo. Entonces son formas de canalizar esas emociones mediante una herramienta que en este caso es la fotografía. Hay un asunto bien interesante que yo creo que vos lo profundizás en términos de la emocionalidad, y es también que digamos que hay gente que se cohíbe de tomarse una fotografía también, digamos, porque no cumple con esos cánones de belleza que nos han impuesto, y es que entonces, por ejemplo, para tomarnos una fotografía, por ejemplo, en la playa, entonces tenemos que posar de determinada manera, entonces para que no se note que el gordito, que no se note entonces que tengo celulitis, que tengo estría, cuando son condiciones perfectamente naturales. Y yo creo que la fotografía también nos ha posibilitado eso, o sea, que veamos las imperfecciones, entre comillas, como eso particular, como eso natural que al final del día es, porque son características corporales, no son ni defectos ni mucho menos, y también entra como en ese proceso también como de asimilación y de aceptación de que mi cuerpo es de esta manera y no tiene por qué ser de otra, solo por el tema que mencionabas, que es el tema de la aceptación social, que a veces es también complicada, porque pues obviamente no todo el mundo va a cumplir con los cánones y no tiene por qué. Aquí hay otro asunto también que quisiera tocar, y es, sí, o sea, ya que tenemos este acceso a la tecnología, pues esta posibilidad de hacer fotografía desde cualquier lugar, desde cualquier instancia, por medio de estos aparatos tecnológicos, ¿existen algunas recomendaciones que tengan que ser tenidas en cuenta, por ejemplo, para esa fotografía terapéutica? Pues obviamente no podemos comparar una fotografía que yo tomo con un teléfono a la fotografía profesional, y por demás que también esté acompañada de profesionales en términos psicosociales, ¿cierto? Pero digamos que ¿cuáles podrían ser unas recomendaciones para iniciar un proceso de fotografía terapéutica, digamos que como casi que, no sé, hogareña, que podría bien darse y que no necesariamente tenga que tener esos componentes, digamos, un poco más estrictos?
Bueno, Luisa y televidentes, antes de dar respuesta como a esta pregunta, me gustaría devolverme un poco a algo que mencionabas, que ya tienen que ver como con los cánones de belleza, y es también la función que cumple la fotografía publicitaria, ¿cierto? Si bien las mujeres hemos sido como las más afectadas por estos cánones de belleza, por los estándares, porque siempre en la televisión, en los videoclips de la música, incluso que escuchamos, estamos viendo pues nenas súper hermosas, esbeltas, pues no, en sus cuerpos no hay ningún rasguño. Sea ficción, realidad, realidad maquillada. Pienso que hoy en día pues esto también ha cambiado un poco desde la misma función de la fotografía. Hoy en día a mí me alegra ver marcas, por ejemplo, de lencería que utilizan pues como modelos a mujeres y de tallas grandes, cuerpos no tan maquillados o no digamos tan editados ya desde la postproducción, que le quitan la celulitis y las estrías, sino que ya vemos nalgas con estrías luciendo una tanga que están vendiendo. Entonces creo que ya hay un nivel de conciencia tanto de las marcas como desde la misma función de la fotografía, que no está siendo parte de esa cadena, sino que también está ayudando a cambiar esos estereotipos. Hoy nada más, cuando hablamos del bikini en la playa, leía una publicación de una conocida pues de la universidad, que desde que la recuerdo siempre ha mencionado como temas de baja autoestima frente a su peso corporal y demás, y hoy hizo una publicación pues como referente a eso y me pareció algo bellísimo. Estaba en el mar, en una playa, luciendo su cuerpo y decía, qué bobada, ¿cierto? ¿Por qué me tiene que dar pena o miedos pues como lucir como soy, ¿cierto? Así soy, el trabajo es en aceptarse, tanto en mejorar, aceptarse, pero no cohibirse de esas cosas bellas de la vida como es la desnudez, como estar en ropa interior. Entonces es algo que cada mujer, o sea, si hablamos desde el plano femenino, cada mujer en este momento se encuentra haciendo su proceso, ¿cierto? Todas tenemos un proceso interno que vamos llevando desde nuestras cohibiciones, desde lo que sentimos que no nos gusta de nuestras cuerpos, pero que estamos trabajando en aceptarlas y en quererlas y en amarlas y en acariciarlas, ¿cierto? Entonces, pienso que desde la fotografía pues se puede hacer un montón de cosas en función de cambiar esos estereotipos, en función de empoderarnos, que como bien decía, cuando hablamos de ese empoderamiento con la fotografía pues no es solo me tomo fotos aquí, fotos allá y justifico que es porque el medio por el que me quiero mostrar de X o Y manera, sino que cómo te estás conociendo a profundidad, interiormente, exteriormente, para poder salir al mundo con tu luz y con toda tu energía, a decir, no me importa lo que piensen o digan porque ya hice mi proceso, ¿cierto? Ya me estoy autoconociendo, entonces eso es algo pues muy, muy bello también. Por otro lado, a las personas que de pronto quieran pues como generar o empezar a autoconocerse a través de la fotografía, creo que lo importante es que primero piensen como en esas cosas que no les gusta, ¿cierto? Piensen como en esas percepciones que tienen de sí misma, que no les gusta y de las cuales desean trabajar, apúntelas, hagan primero como un derrotero de ideas, qué sensación positiva o negativa me está produciendo esto, bien sea que me incomoda o que necesito pues como aceptar. Luego, digamos, si están en sus casas, pues utilizando herramientas como el celular, que si bien para hacer estos ejercicios no requiere ser fotógrafo, ni una persona experimentada, ni una supermodelo, o sea, para nada. Es simplemente que estés desde un lugar donde te sientas cómoda, si te gustan las plantas y entonces estás en el patio de las casas, estás en la habitación, estás en el baño incluso, es cómo te ves, cómo te percibes. Los celulares tienen el modo también de que se demore pues un temporizador, entonces
puedes mirar dónde dejas el celular, si digamos no tienes un trípode, dónde lo acomodas y le hundes temporizador, sales corriendo y bueno, tratas de caracterizarte, de mirar cómo quieres verte. Un ejercicio tan sencillo que también en alguna charla hablábamos y es cómo yo me tomo una foto de perfil, de frente, hacia abajo, mi otro perfil, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de cómo nos vemos, es ella la que me está mirando el perfil, yo en este momento no sé cómo es mi perfil, cómo luzco, si me veo bien, si mi mejor ángulo es este, el otro o aquello, entonces cosas tan simples como decir, me tomo unas fotos de aquí y allá. Hay algo que a mí pues me causa mucha curiosidad y comparto mucho, es también el tema de la intimidad, ¿cierto? En algún círculo pues hablábamos de cómo es el otro el compañero o compañera con quien yo tengo intimidad, que conoce mi parte íntima y de pronto yo ni siquiera me la conozco bien, no sé cómo es, cómo luce, entonces también cómo puedo jugar con la fotografía también para conocer zonas que uno normalmente no se puede ver. Y ojo, eso no quiere decir que estamos incentivando a los nudes o tómate una foto para que se la compartas a aquella o a aquel, sino que es algo íntimo, ¿cierto? Es algo tuyo, cómo se ven ciertas partes de tu cuerpo y cómo tú te puedes autoconocer y empezar a tener una seguridad de esas partes de tu cuerpo. Entonces, para empezar es simplemente las ganas, que se empiecen a tomar fotos, creen una carpetica, fotos, no sé, personales, íntimas, o si lo que ustedes desean no es foto de ustedes, sino fotos de un paisaje, de un atardecer, del gato, creen esas carpeticas que a futuro cuando ustedes miren esas carpetas, ustedes van a ver un cambio, ¿cierto? Una evolución, o se van a acordar que cuando tomaron la foto de ese atardecer, estaba súper triste, deprimida, el mundo se te estaba cayendo encima y te apareció un atardecer bonito que te va a generar otras emociones distintas. Entonces, más allá de los elementos técnicos, es qué quieres transmitirte a ti misma, cómo te puedes conocer, incluso puedes imprimir tus mismas fotos, crear un álbum personal. Acá quiero mencionar algo muy bonito que hicimos, Lu, fue un ejercicio desde el Club Sororo. Iniciamos pues tomando unas fotografías, entonces el lugar que teníamos a disposición en ese momento era la Casa de la Cultura, entonces los de teatro, Cano Teatro, nos prestaron vestuarios, entonces las chicas se personificaron, unas se creyeron supermodelos, otras parecían por allá unas guerreras, o sea, cada quien se apoderó y empoderó de elementos que les gustaban y que quizás hacían parte como de su personalidad. Hicimos unas fotografías y en una segunda sesión lo que hicimos fue partir de esas fotografías para hacer un collage. Entonces fueron resultados muy muy hermosos que por acá en pantalla seguro van a estar viendo, pero es eso, cómo parto de una foto cualquiera, un retrato, y puedo volver esa foto arte, ¿cierto? Le puedo poner textos, le puedo poner más elementos, entonces jugábamos pues con los recortes de revistas, periódicos y demás, y salieron resultados bacanísimos que luego lo que hicimos fue socializar, de interpretar ya ese resultado final, y fue un compartir de experiencias maravilloso. Entonces eso se puede hacer con la familia, con las amigas. Si no te puedes tomar una foto tú y tienes una persona de confianza, pues lo puedes hacer con esa persona de confianza. Entonces es como eso, es darse como la oportunidad de hacerlo y romper como ese hielo. En términos de las mujeres, bien lo decías con respecto a todas las presiones con las que cargamos las mujeres en la cotidianidad, y no ha sido solamente un proceso que se vive ya, sino que hemos vivenciado a través de la historia. Entonces, por ejemplo, hay procesos de la fotografía terapéutica en donde vemos, por ejemplo, a mujeres que eran talladas con los corsés, que tenían heridas bien severas por ejemplo, cumplir esos cánones, y también yo me uno a la celebración de que hay
muchas marcas que hoy le están apostando a la diversificación de los cuerpos, no solamente en términos del peso, sino inclusive de las texturas corporales. También de los colores, pues por ejemplo vemos la inclusión de personas con vitiligo, que es esta enfermedad en donde la piel va perdiendo pigmentación. También vemos personas que por ejemplo tienen alopecia. Entonces es la posibilidad de experimentar el cuerpo como un escenario y como un hábitat totalmente distinto en cada persona, y esa es la invitación también. Yo creo que cada persona tiene una particularidad en su ser y también se demuestra en eso físico, ya sea a través de esto corporal que es nuestra piel, o inclusive desde nuestra forma de vestirnos, de experimentar por ejemplo el maquillaje, el peinado, y que yo creo que vale mucho esa posibilidad de poder retratar esos cambios que se dan. Y yo quiero también hacer mención a algo que enunciabas, es por ejemplo la fotografía íntima, del reconocer nuestras partes íntimas como eso natural que a la final del día es cierto. Y mencionar acá el tema de las nudes, que digamos que también es un asunto que viene siendo bien contemporáneo, y que ojo, aquí también hablamos de que cuando se comparten estas fotografías sin consentimiento es violencia sexual, y por eso entonces también tenemos una posibilidad de denuncia allí, pues porque obviamente también está vulnerando contra nuestra integridad personal. Entonces, para que lo tengan muy presente, Estefa, yo quiero que nos des un último mensajito a aquellas mujeres que hoy todavía les cuesta tomarse una fotografía, que inclusive les cuesta mirarse al espejo, ya sea por problemas de dismorfia corporal, de problemas de baja autoestima, de baja aceptación propia con respecto a lo que se es. ¿Cuál sería ese mensaje que tiene esta preciosa invitada para todas esas mujeres? Bueno, a todas las mujeres que en este momento tienen alguna dificultad, baja autoestima, o la han tenido, o tienen a una persona cercana que de pronto se cohíbe, que de pronto se menosprecia un poco, creo que hay que recordar que somos nuestro propio templo, ¿cierto? Que nadie en la vida, ni siquiera la mamá, que es la que nos dice que nadie nos va a amar como ella, nadie, absolutamente nadie nos va a amar más que como nosotras nos amamos, como nosotras nos cuidemos, como nosotras nos queramos. Entonces hay que partir digamos, de esto para decir, o empezar a tener ese proceso de aceptación. No me gusta esto de mí, pero ¿qué más puedo hacer, cierto? Así soy, así me hizo la naturaleza. Entonces trabajemos en esas cosas que nos gusta contemplar, hacer, y que nos ayuda a subir un poco nuestra autoestima. No es fácil, ¿cierto? Pues es muy fácil decir, sí, somos seres de luz maravillosos, pero pues todos por dentro llevamos una batalla que hay que seguir rompiendo, ¿cierto? No me gusta esto de mí, ¿qué le podemos hacer? Muchas veces, pues acá me voy por otros lados, pero es como como los casos contrarios, mujeres, es que tengo muy poquito gusto, no, si yo pudiera me pondría. Hoy en día hay cantidad de mujeres y de campañas que dicen, nos quitamos las siliconas del seno porque producen X o Y cosa. Entonces, lo que puedes ver como una solución, muchas mujeres que anteriormente la vieron como la solución, hoy es un problema para ellas, y hoy antes están haciendo campañas en contra de, porque pues esto genera un montón de situaciones y circunstancias. Entonces muchas veces creemos, no tengo eso, entonces me pongo, me quito, me hago, pero ven, o sea, de qué otra manera un poco más sana podemos mejorar, nos podemos querer. Y eso igual sigue siendo un problema, si hablamos de condiciones físicas, sigue siendo un problema, pues como por los prototipos de belleza que se han estandarizado, pero cómo también podemos hablar con el otro, con la otra, decir, o sea, normalicemos, ¿cierto? O sea, es normal que seamos diferentes, que no tengamos, que tengamos. Entonces es empezar por eso, y ante todo, pues como una recomendación,
es siempre centrarse en el interior desde, digamos, la meditación, desde la escritura, por ejemplo, de que busques cuál es ese medio que mejor te haga sentir para que puedas hacer una descripción personal de lo que te esté sucediendo, de lo que te esté aquejando, bien sea a través de la escritura, la fotografía, incluso la pintura. Es que cuando hablamos de arteterapia también esto incluye cualquier manifestación artística que te pueda generar una emocionalidad positiva frente a un suceso negativo que, pues, por el que estés pasando o por el que estés viviendo. Entonces, ante todo eso y siempre yo creo que algo en lo que estamos trabajando las mujeres hoy en día es que muchas veces sí hablamos de sororidad, de lo femenino, de la unión de lo femenino, y uno muchas veces escucha pues como la típica frase: el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Puede que sea una frase muy triste, pero puede que tenga un alto contenido de verdad, porque uno siempre escucha a las mujeres, a veces me incluyo, es como: no, yo me siento mejor en un ámbito donde hayan más hombres, no porque pues me quiera mostrar, sino porque las mujeres como que a veces huyen de otras mujeres por el mismo tema de que nos enseñaron a ser competitivas, de que siempre va a haber una más bonita que la otra, una sobresale, una más así, más asá, y es realmente no, o sea, entre mujeres cómo nos podemos entender, realmente cómo podemos generar una sinergia que nos permita crecer juntas, porque lo que a ella la queja puede que a mí también me aqueje, lo que para a ella le cause una baja autoestima para mí también lo es. Entonces venga, ¿cómo nos podemos realmente abrazar y nos podemos ayudar juntas a superar muchas de estas barreras? Muchas gracias, Estefa. Yo creo que ahí está más que clara la invitación también a participar de los clubes sororos. Esta es una estrategia que nace desde la Casa de las Mujeres, también en una medida un poco de quitar ese estigma que cargamos con que somos enemigas, que tenemos que ser competitivas y que por demás las mujeres entonces cada vez que están juntas hacen explosión, nos agarramos de las mechas y demás, ¿cierto? Que porque casi que es una pelea fija que está casada, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es la posibilidad que hemos creado en escenarios en donde convivimos con otras mujeres y que por demás construimos con otras mujeres conceptos, experiencias, vivencias, historias y en donde nos sentemos muy reflejadas, porque al final del día yo creo que también es eso, es la posibilidad de conversar sobre esas similitudes, pero también sobre esas diferencias que cada una experimenta dentro de su cotidianidad. Muchísimas gracias por ver este Luces, Cámara y Mujeres. Muchas gracias, Estefa, por estar con nosotras. Y bueno, esperamos que este tema siga. La idea es que ustedes puedan acercarse y que inclusive desde la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, desde la Casa de las Mujeres, pues sigamos haciendo estrategias que junto con el arte puedan crear más contenido social y obviamente aporte como ese proceso de sanación propia pero también colectiva que se ha venido forjando en la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo Luces, Cámara y Mujeres.